Muchas gracias mi hermanito Humberto. Gracias a todos mis hermanitos también que dan su tiempo, que comparten este estudio con nosotros. Hoy día vamos a continuar en el Sermón del Monte y vamos a estar mirando, sobre todo vamos a comenzar ya con una nueva sección del estudio en el versículo 17 del capítulo 5. Así que si me acompaña, por favor, vamos a estar mirando allí en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Por si acaso, mirando la estructura de nuestra enseñanza, estuvimos mirando desde el capítulo 5, del versículo 1 al capítulo 12, estuvimos hablando del carácter del cristiano y bajo la temática de las bienaventuranzas, cómo debe ser el carácter de aquellos que son parte del reino. Después, en la clase pasada, estuvimos mirando desde el 13 al 16 la influencia del cristiano. No solamente su carácter, sino el efecto que provoca en otros, bajo el tema la sal de la tierra, la luz del mundo. Y hoy día vamos a comenzar una tercera sección en el Sermón del Monte que tiene que ver con la justicia del cristiano. Y vamos a mirar varios puntos y cuando hablamos acá acerca de la justicia hay que entender los actos justos, la voluntad de Dios, cómo, cómo Jesús entendía el Antiguo Testamento, cómo Jesús entendía la ley. Y hoy día vamos a ver la lección introductoria, Jesús y la ley, y vamos a estar después mirando 6 temas en cuanto a la ira, el enojo, en cuanto al adulterio, en cuanto al divorcio, los juramentos, eh, la venganza, el amor a los enemigos. Vamos a estar mirando todos esos temas. Así que hoy día vamos a estar mirando solo la introducción del tema la justicia en el reino. Si usted se fija, son varios los temas abordados que citaba, pero si te fijas muy bien, todos estos temas tienen que ver con el entendimiento que Jesús tenía del Antiguo Testamento. Todos van a comenzar, oíste que fue dicho, pero yo os digo, oíste que fue dicho, también fue dicho, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, oíste que fue dicho. Entonces Jesús quiere marcar un claro contraste entre lo que el mundo religioso entendía y el verdadero entendimiento que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Debemos aclarar, claro, debemos aclarar que cuando vamos a utilizar en este estudio la frase la ley y los profetas, la ley de Moisés o el Antiguo Testamento, todos esos términos los vamos a usar como sinónimos, o sea, para referirnos a toda la ley de Dios en el Antiguo Pacto. ¿Ok? Para que quede clarito que cuando hablemos de la ley y los profetas, la ley de Moisés, no vamos a estar haciendo como los ciertos religiosos, estos sectarios que están diciendo, no es que hay una ley moral, una ley ritual, una ley ceremonial, no, no. Jesús nunca usó una definición como esa, nunca hizo una distinción como esa. Jesús habló de la ley y los profetas, la ley de Moisés, o entendemos nosotros el Antiguo Testamento. Todo se refiere exactamente a lo mismo. Y eso es importante que lo entendamos porque Dios hizo 2 pactos claramente marcados en la Biblia. El antiguo pacto es el pacto de Dios con el pueblo de Israel. El antiguo pacto, Antiguo Testamento, por eso nuestra Biblia dice Antiguo Testamento. El nuevo pacto es el pacto que Dios hizo con la iglesia, la cual es el nuevo Israel de Dios, según Gálatas 6:16. Entonces, cuando pensamos en el antiguo pacto,
El antiguo pacto comenzó en Hechos capítulo 19, versículo 5. Allí Dios le muestra los requisitos, allí Dios les da, le demanda, le muestra los mandamientos. Allí el requisito era que el pueblo tenía que obedecer todo lo que Dios decía. Y ellos así serían el gran tesoro de Dios, serían el especial tesoro, sería la nación santa, serían el pueblo adquirido. Allí en Éxodo 19:5. En Éxodo 19:8, el pueblo acepta este pacto. El pueblo dice, nosotros haremos, nos comprometemos a hacer lo que tú nos has mandado. Entonces el acuerdo fue consumado. Y allí comienza el antiguo pacto. Y en Éxodo 20, entonces, Dios entrega los 10 mandamientos, los cuales eran la ley antigua, la base de la ley antigua, los 10 mandamientos, y allí, desde allí en adelante, ese es el pacto que rige, esa es la ley que ellos deben guardar, esa es la constitución que ellos deben seguir. Pero muchos se preguntan, ¿por qué hay nuevo pacto? ¿Cierto? ¿Por qué hay un nuevo pacto? Y note que hay una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por eso es que Dios va a cambiar. ¿Por qué tenemos una nueva ley? Se preguntan mucho. ¿Por qué es que Dios hizo un pacto? ¿Y por qué es que Dios hizo un acuerdo? ¿Y por qué Dios selló un trato con Israel allí en el monte Sinaí, allí en Éxodo 19 y 20? Pero ahora leemos en nuestra Biblia y dice Nuevo Testamento. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la distinción? ¿Por qué hay un nuevo pacto? Bueno, Jeremías, si tú has leído en alguna oportunidad, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34, Dios va a explicar allí en Jeremías 31 al 34, que Dios cambió el pacto, que Dios va a traer algo nuevo, porque Israel, así dice sobre todo, estoy buscando el texto para leerlo bien, sobre todo en Jeremías 31-32, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El requisito para cumplir el pacto era obedecer a Dios. Israel no obedeció a Dios. Israel no fue fiel al pacto. Y como consecuencia, esa desobediencia trajo un nuevo pacto. Ellos cayeron de la gracia al no obedecer. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque ellos invalidaron el pacto entonces, porque ellos no cumplieron el pacto entonces, Dios establece uno nuevo. Entonces ahora en el nuevo pacto, en la iglesia, ahora los que son del nuevo pacto tienen la ley de Dios en su mente, en su corazón. No como el pacto antiguo, que estaba escrito en tablas de piedra. Ahora el nuevo pacto se escribe en la mente y en el corazón. De parte de Dios, Él nos perdona nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Y fíjate muy bien que para eso vino Jesucristo a la tierra. Jesús vino a morir. Jesús vino a establecer un nuevo pacto con la iglesia, con su iglesia. Entonces, estoy explicando todo esto en la introducción porque hay mucha confusión, sobre todo entre los sectarios, en cuanto al entendimiento de Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18, que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en el desafío de explicarle a ellos estos dichos de Jesús y poder mostrarle realmente cuál es el verdadero entendimiento de la ley.
El tema de fondo aquí en Mateo capítulo 5, del 17 al 48, eso es la porción bíblica extensa, donde Jesús va a hablar de la ley, va a hablar de esa relación estrecha, ese entendimiento profundo de Jesús, el entendimiento que Jesús tenía de la ley. Y corrigiendo, porque ese es el enfoque de Jesús, corrigiendo el mal uso, el mal entendimiento que los líderes judíos le daban a la ley. Jesús quiere corregir conceptos. Jesús quiere poner las cosas en orden para que los líderes judíos entiendan bien. Así que vamos a aprender en estas lecciones sucesivas cuál es la relación de Jesús con el pacto antiguo. Y lo primero que Jesús quiere decirnos, si tú tienes el texto bíblico ahí a mano, en Mateo capítulo 5, versículo 17, mira cómo lo dice Jesús. Te invito a que leas conmigo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Te das cuenta? Has escuchado este texto en otra oportunidad. Ahora estás entendiendo por qué te estoy explicando de esta confusión, de corregir el concepto y de entender muy claramente que en la Biblia existen dos pactos, dos acuerdos, dos tratos con la humanidad. Dios es un Dios de pacto y Dios ha hecho dos pactos, como ha creado dos religiones, y debemos siempre preguntarnos bajo qué pacto el cristiano tiene que vivir. Y hoy día vamos a estar respondiendo parte de esa pregunta. Pero lo primero que Jesús quiere clarificar aquí, cuando tú miras versículo 17, es el propósito de su venida, es el propósito de sus enseñanzas. Jesús lo aclara de inmediato. No, él no quiere doble lectura. Recuerda que está hablando el Sermón del Monte, recuerda que ha hablado de los bienaventurados, ha hablado de la sal de la tierra. Fíjate cómo Jesús los animó. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son, pero ahora Jesús ya no va a hablar ni del carácter, ni del anhelo, ni de la influencia. Jesús va a hablar ahora de sí mismo. ¿A qué he venido? Y fíjese que dice versículo 17, no penséis. Y muchos se preguntan, ¿por qué Jesús comienza así? ¿O por qué Jesús hace esta intervención? Y déjame decirte que, y lo estuve pensando, ¿por qué Jesús dice lo que dice? Y tal vez muchos al escuchar las palabras de Jesús, tal vez muchos al escuchar este entendimiento que Jesús tiene de la ley, podrían pensar o mal pensar que Jesús estaba enseñando una rebelión total, un menosprecio a la ley antiguo testamentaria. Muchos tienen que haber pensado, está despreciando Jesús la ley, parece, con esta frase. No, Jesús dice, ni se les pase por la mente. No penséis, no, ni se les pase por la mente. No es mi propósito ir contra la ley, no. Y esto es lo primero que tenemos que decir. Y vamos a buscar un texto allí en Gálatas capítulo 4, por favor, si tienes tu Biblia a mano, quien quiera acompañarme, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mire cómo lo dice la Escritura. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Notaste esa frase? Jesús nació bajo la ley. O sea, eso significa que Jesús guardó la ley. Eso significa que Jesús fue respetuoso
de la ley. Jesús siempre siguió y guardó la ley de Dios. En eso no está en duda, ¿cierto? Jesús siempre fue muy respetuoso de la ley. Él fue un judío, hay que decirlo claramente. Jesús fue un judío que puso énfasis siempre en la obediencia a la voluntad de Dios, y la ley imperante en ese momento era la ley antiguo testamentaria. Jesús cumplió siempre la ley, siempre. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, un caso, sanó al leproso allí mismo, muy cerquita en Mateo? Y cuando Jesús sana al leproso allí en Mateo 8, cuando se le acerca el leproso, Jesús dice allí en versículo 4, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús siempre. ¿Notas esa frase? Muy cuidadoso. Cumple lo que la ley dice. La ley dice que tienes que ir al sacerdote, la ley dice de que tienes que presentar ofrenda, la ley dice aquello, tú tienes que hacer lo que dice la ley. ¿Y por qué hizo esto Jesús? Porque la ley era la voluntad de Dios. Y Jesús siempre fue respetuoso a la voluntad de su Padre. Entonces, lo primero, Jesús no va en contra de la ley en su vida física, terrenal. Jesús no va en contra de la ley. Jesús incluso, note la segunda cosa importante de Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar. Y lo segundo que debemos puntualizar es el sentido de la palabra abrogar. Primero, Jesús no está en contra de la ley. Segundo, Jesús no vino a abrogar. ¿Qué significa esa palabra? La palabra abrogar. Normalmente la palabra abrogar se entiende como abolir, destruir, acabar con algo, anular, invalidar, disolver, echar abajo. Normalmente se usa ese sentido. O sea, dicho simplemente, Jesús estaba diciendo, yo no vine para destruir la ley de Moisés. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué está tratando de decir Jesús cuando dice la frase, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No vine a destruir. No vine a acabar, no vine a anular, no vine a invalidar. Mi propósito no es anular la ley de Dios. Y muchos se preguntan, ¿por qué Jesús dice eso? ¿Está tratando de decir Jesús que la ley de Moisés todavía sigue en vigencia? Y tenemos que matar animales, tenemos que hacer ritos, tenemos que adorar en el templo, como en el Antiguo Testamento, que debemos seguir guardando las indicaciones antiguo testamentarias. ¿Está tratando de decir eso Jesús con esta frase? Hay muchos sectarios, muchas sectas que van a decir, sí, claro, Jesús está diciendo que la ley sigue en vigencia. ¿Viste? Me dicen. Si ahí está Jesús diciendo que la ley no se acaba. Él no vino a acabar la ley. Pero, ¿será ese el entendimiento de Jesús? ¿Realmente? Usted sabe que no, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema aquí? El problema común que tenemos con nuestros amigos sectarios es que no leen el texto completamente. Y usted siempre tiene que entender que un texto sin contexto va a traer un pretexto, va a traer una mala enseñanza. Y por eso invitamos a la gente siempre, sigue leyendo lo que dice Jesús y vas a entenderlo. Y nota muy bien que la frase que nos ayude a entender entonces el sentido, el entendimiento de Jesús, nota ahí que estamos leyendo Mateo 5:17, no he venido para abrogar. Y me dicen, ¿viste? ¿Viste? Y siguen insistiendo con lo mismo. Mira, 2 veces lo dice. No penséis que he venido para abrogar, no he venido para abrogar, ¿viste? Y yo le digo, sigue leyendo. Sigue leyendo. No se preocupe, sigamos leyendo.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces el propósito de la venida de Jesús fue cumplir, no destruir. Grábeselo bien. Jesús vino a este mundo a dar pleno cumplimiento a la ley. Pero muchos tal vez se pregunten y digan, ¿y qué significa cumplir en este pasaje? Para poder entender correctamente el propósito de Jesús. Bueno, literalmente la palabra cumplir significa llenar o completar algo o llevar algo a un fin concebido, llevar algo a un fin, a un propósito concebido. Entonces, si analizamos muy bien la palabra de Dios, si miramos el entendimiento de la palabra cumplir, déjame decirte que Jesús cumplió todo de la ley. De dos maneras principales, hay muchas maneras más, pero yo hoy día, por vista del tiempo, del espacio que tenemos, quiero mostrarte por lo menos dos maneras principales cómo Jesús cumplió la ley. ¿Ok? Entonces, lo primero, mire por favor allí en el Evangelio de Lucas para poder entender. Recuerde, Jesús no vino para destruir, recuerde, Jesús vino para cumplir. La pregunta, ¿qué es cumplir? ¿Cumplió Jesús? Vamos a preguntarle al texto bíblico. Vamos a entender en el texto bíblico. Lucas capítulo 24. Y cuando miramos Lucas 24, sobre todo versículo 44, mire cómo lo dice Jesús. Y dice, y les dijo, Lucas 24, 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Te das cuenta? Que se cumpliese de mí todo lo que está escrito. La primera manera como Jesús cumplió la ley en su vida, su ministerio. Muchos acontecimientos trascendentales de su vida estaban predichos, estaban establecidos, se habían hablado y anticipado antes y se cumplieron en Cristo. Sí, en Él todo esto se cumplió. Se cumplió todo lo que estaba dicho de Él. Así lo está anticipando Jesús, que naciera en Belén, que naciera de la Virgen, que estuviese entrando a Jerusalén sentado sobre un pollino, que será Emmanuel, y tú comienzas a hacer un repaso por las profecías mesiánicas, tú te vas a dar cuenta que en Jesús, en toda su vida, en su ministerio, en su predicación, en su labor en esta tierra, todo lo cumplió, todo lo que se dijo de él fue cumplido. En su vida Jesús cumplió la ley. Cada acontecimiento, cada cosa, cada profecía. El siervo sufriente de Jehová. Isaías 53. ¿Por qué me has desamparado? Salmo 22. Y tú comienzas a mirar. El profeta predicho por Moisés, Deuteronomio 18, y comenzamos a ver las profecías antiguo testamentarias, y tú te vas a dar cuenta que en Cristo, en Jesús, todo se cumplió perfectamente. Entonces la vida de Cristo, la ley se cumplió, porque todo lo que se dijo de él sucedió tal cual como estaba profetizado. Pero no solamente eso, porque también Jesús, número dos, Jesús también cumplió la ley. Jesús también cumplió la ley al obedecer, no solamente en su vida, en lo que sucedió, en lo que estaba predicho, en la profecía,
sino también Jesús cumplió la ley al obedecer los mandamientos de Dios. Me recuerdo yo en Mateo 3, ¿te acuerdas allí en Mateo 3? Cuando Jesús estaba bautizando, cuando Jesús le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara. Allí en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista le decía, no, verso 14, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No, yo no quiero bautizarte, tú debes bautizarme a mí. Jesús, Señor. Pero allí en Mateo capítulo 3, versículo 15, nos muestra algo acerca del corazón de Jesús y su entendimiento de las cosas. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús siempre fue obediente a su Padre. Jesús siempre cumplió toda la ley. Incluso el escritor del libro de los Hebreos nos contaba a nosotros en Hebreos 10:9, te lo quiero leer, Hebreos 10:9, y diciendo luego, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Eso fue lo que dijo Cristo. He aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Cristo vino a este mundo a cumplir la ley de Dios en el sentido de obedecer. Jesús cumplió cada mandamiento, Jesús cumplió las ordenanzas, Jesús se sometió a la ley de Dios como un buen judío. Jesús cumplió la ley en el sentido de que todo lo que se dijo de él se cumplió perfectamente. Y fíjese que un caso donde todos estos conceptos se unen, está en Juan capítulo 19. Y acompáñame para que miremos estos dos sentidos unidos de cómo Jesús cumplió la ley. Y en Juan 19, Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Mira cómo lo dice la Escritura para entender esto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí vemos, en este texto, mi hermanito, mi hermanita, aquí vemos cómo Jesús cumplió las profecías, lo que estaba escrito de él. Fíjate que ahí está el Salmo 69. Ahí está ese entendimiento, versículo 21, lo que estaba dicho. Tengo sed. Pero también Jesús cumplió la ley al someter su voluntad a la voluntad de Dios, al obedecer lo que la Escritura decía. Por lo mismo Jesús dice allí en el verso 30, Juan 19:30, consumado es, o sea, en simples palabras, todo se ha cumplido perfectamente. Está todo hecho. Lo hice todo. Cumplí todo. Y habiendo cumplido todo entonces, dice el texto. Habiendo qué final más maravilloso. Lo cumplió todo. Lo hizo todo. Lo guardó todo. Entregó el Espíritu y murió. ¿Te fijas muy bien? Entonces Jesús vino a darle pleno cumplimiento. Pleno cumplimiento en su vida, en lo que se dijo de él, en las profecías bíblicas. Jesús vino a darle cumplimiento en su obediencia. Él cumplió cada mandato, cada orden. Él cumplió la Escritura. Él cumplió la voluntad de Dios. Entonces, si seguimos con el pasaje que estamos estudiando bajo estudio, Mateo capítulo 5, versículo 17 y versículo 18, siguiendo con el texto,
Jesús nos dice ahora, después de que no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Te fijas muy bien? Dos preocupaciones, estaba pensando, tenían los judíos de esos tiempos. Una de las preocupaciones que tenían los judíos de ese tiempo era cuándo se iba a terminar el mundo. Pero también muchos se preguntaban cuándo se va a terminar la ley. Bueno, Jesús dijo, si lo entendemos muy claramente, Jesús dijo que el mundo no iba a terminar hasta que toda la ley se cumpliera. Y tampoco la ley iba a terminar hasta que todo fuera cumplido completamente. Entonces, como Jesús cumplió la ley, esto es lo que le decimos a la gente. Esto es lo que le decimos a la gente. Jesús no vino a abrogar. Jesús no vino a destruir. Jesús no vino a anular. Pero Jesús vino a cumplir. Y cuando todo se haya cumplido, cuando todo esté perfectamente completo, cuando Jesús cumpla la ley, entonces la condición para que la ley fuera abolida se cumplió. Se cumplió. Como Jesús cumplió todo, entonces todo de la ley, la jota y la tilde, todo queda abolido, llega a su fin, porque Él lo cumplió, porque Él lo cumplió todo. Entonces la pregunta aquí en Mateo 5, 17 y 18 no es si la ley está en vigencia o no está en vigencia ahora. Le decimos a nuestros amigos sectarios, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta que tenemos que hacerle a ellos es, ¿se cumplió todo? ¿Jesús cumplió toda la ley? ¿Jesús cumplió este requisito? Porque si Jesús cumplió todo, consumado es, dijo en la cruz, todo está hecho, todo está cumplido, entonces la ley puede ser cambiada, la ley puede ser abolida, la ley puede ser abrogada, ¿cierto? Para que usted lo entienda claramente. Jesús no vino en su vida a abolir, Jesús vino a cumplir, pero cuando Él cumplió todo, entonces vino lo nuevo, entonces se quita lo antiguo, entonces se establece un nuevo pacto. Por eso que después en el entendimiento de los apóstoles, por ejemplo, mire cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 10. Mire cómo lo va a decir Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4. Un buen pasaje para profundizar. Y Pablo en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo pone punto final a la ley. La ley antiguo testamentaria llega hasta Cristo, llega hasta Cristo. Otro texto que podemos sumar, hay muchos, hay cientos de pasajes que nos hablan de la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero no vamos a usarlos todos, por lo menos quiero usar algunos principales para que usted entienda claramente el dicho de Jesús. Primero explicamos el texto, Mateo 5, 17 y 18. Jesús vino a cumplir, Jesús vino a darle perfecto cumplimiento a las cosas, Jesús no vino a destruir, pero cuando todo se cumplió, entonces podemos cambiar, podemos quitar, podemos abolir, podemos abrogar la ley. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Cumplió todo Jesús? Claro que sí. ¿Qué sucedió entonces? El fin de la ley es Cristo. Mire también Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16.
Y Efesios 2, 14 al 16, mire cómo lo dice. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judío y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay algo que estaba separándonos. ¿Qué es lo que era lo que nos separaba? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, aboliendo, nota la frase, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. La ley era una muralla de separación. La ley no permitía que judíos y gentiles pudiesen tener una comunión, una relación fluida. La ley era eso que entorpecía Dios en Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Él derribó la pared intermedia. Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para ahora crear un nuevo pueblo conformado por judíos y gentiles, una nueva nación, la iglesia, la nación de Dios, el Israel de Dios. Todo esto en su cruz y su sacrificio. Él no vino en su vida a abolir, él vino a cumplir, y cuando cumplió todo y murió en la cruz, entonces crucificó el antiguo pacto, entonces abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Mire cómo lo dice también Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Y note los verbos. Y dice Colosenses 2, 14 al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, mira cómo lo entiende Pablo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. El Antiguo Testamento, el entendimiento antiguo testamentario, el ritual y todo lo que la ley decía, es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, la sustancia, la esencia, es de Cristo. ¿Qué hizo Jesús con la ley, con la luna nueva, con las fiestas, con los días de reposo, con la comida y la bebida, con todos esos requerimientos antiguos testamentarios? Los anuló, versículo 14, los quitó de medio, versículo 14, los clavó en la cruz, versículo 14, los despojó y triunfó, versículo 15. Jesús mismo abolió y anuló y quitó la ley que nos era contraria, el acta de los decretos. Esa ley que no nos dejaba llegar perfectamente a Dios, esa ley que obstruía la comunión con Dios y con los hombres, esa ley fue quitada. Esa ley ahora fue cambiada por un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Entonces tú eres del nuevo pacto. Entonces nosotros somos del nuevo pacto. Entonces tenemos que guardar el Nuevo Testamento. Por eso el cristiano no guarda el Antiguo Testamento. Por eso el cristiano no guarda los mandamientos antiguos testamentarios, como el diezmo, como la música instrumental, como el sacerdocio levítico, como el día de reposo, como los sacrificios y los holocaustos, como la circuncisión y todos los mandamientos que había en el Antiguo Testamento, porque somos del nuevo pacto, el pacto que fue comprado y sellado con la sangre de Jesús. Cuando Jesús tomó la cena, ¿te acuerdas? Ahí en la institución, en la Pascua, en la cena pascual. He aquí esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús vino a traer algo nuevo, aunque en su vida él se dedicó a cumplir. Cuando él murió y cumplió todo,
entonces la ley quedó sin efecto. La ley que fue invalidada por los judíos que no la cumplieron quedó sin propósito, sin efecto, sin validez. Y entonces vino un nuevo pacto que lo tenemos relatado, un nuevo acuerdo que lo tenemos claramente establecido en los 27 libros del Nuevo Testamento, nuestra nueva constitución, nuestra nueva ley que debemos seguir y debemos guardar. Entonces, hoy día vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya la próxima clase vamos a estar mirando ahora ya temas más específicos, porque Jesús, recuerda, no pierdas el foco, Jesús quiere corregir estos conceptos equivocados que los líderes religiosos tenían en cuanto al Antiguo Testamento. Pero dijimos, Jesús fue un judío respetuoso, Jesús cumplió la ley en su vida, Jesús siempre mientras estuvo vivo trató de respetar cada mandamiento, cada requisito, cada cosa que la ley requería. Él fue respetuoso, pero su propósito no fue destruir, su propósito fue cumplir. Y cuando todo fue cumplido, cuando todo fue completado, cuando todo quedó perfectamente encajado, como ese rompecabezas, cuando todo estuvo perfectamente unido y Él lo consumó todo, entonces la ley quedó sin efecto, la ley quedó clavada en la cruz y vino un nuevo pacto. Así que muchas gracias por su atención. Sé que esto es difícil de entender para muchos, pero traté de plantearlo de una manera que tú y yo podamos conversar, sobre todo con los religiosos, y podamos mostrarle claramente el entendimiento de Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, para que nunca más digan ellos, no, si la ley sigue vigencia, la ley no sigue en vigencia, la ley fue abolida, clavada y anulada, la ley ya se cumplió en Cristo y ahora estamos bajo un nuevo pacto. Que Dios le bendiga y muchas gracias por su atención.